Menos mal, ya tengo la entrevista lista de Marto Pariente. Ya sé que he tardado unos días en subirla, pero es que el vídeo que subí el domingo pasado de las 5 novelas gráficas que debéis de leer sí o sí, me robó más horas de las que tenía pensado, y la verdad que tenía muchas ganas de compartirlo con todos vosotros. Hace un par de semanas subí un vídeo a mi canal titulado La cordura del idiota, como la novela de Marto Pariente. Ya sabéis que me gustó mucho, pero si aún no habéis visto el vídeo, os dejo el enlace aquí abajo en la descripción para que no os lo perdáis. En esta entrevista, que dura apenas unos minutos, Marto y yo charlamos en directo sobre novela negra, festivales del género o el mundo editorial en general. Si os gustan estas entrevistas me ayudaríais mucho con un like o suscribiéndoos a mi canal. Así podré seguir compartiendo con todos vosotros entrevistas tan interesantes como esta. Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué tal todo? ¿Cómo está la familia por allí? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, tío. Gracias a Dios. Va la cosa bien. Ya hemos tenido nuestra dosis de desgracia este año con el coronavirus. Sí, 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 es cierto. Bueno, espero que todo vaya mejor y que poco a poco vaya pasando toda esta pandemia y podamos vernos con más regularidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, habrás visto, Marto, que hace muy poco me terminé la cordura del idiota y me ha gustado mucho, me ha encantado. Yo creo que uno de los puntos fuertes que tiene la novela son los personajes. Yo creo que una vez, durante una charla que dio César Pérez Gellida, al que aprovecho para mandar un saludo desde aquí, que dio una conferencia en un instituto de Puerto Real, dijo que él pensaba que tramas había, a fin de cuentas, hay muy pocas maneras de contar una trama. Hay 9 o 10 formas de contar una historia y realmente lo importante de una buena novela o de una buena trama son los personajes, ¿no? Crear unos personajes originales, nunca vistos, atípicos, y yo creo que tú con la cordura del idiota lo has conseguido, ¿no? Tenemos a Tony Trinidad, ¿no? Ese policía con hematofobia, con miedo a la sangre, o sea, un policía con miedo a la sangre, para mí resulta totalmente un prodigio del ingenio y además lo hace con un humor, con unas notas de humor que la hacen especialmente agradable, ¿no? La lectura de la novela. Es Ujú. probable que haya mucho de Tony Trinidad en Marto. Es difícil separar al autor del protagonista de esta novela. No, no es difícil. No tiene nada que ver, vamos. Es verdad que tengo mi sentido del humor. Me imagino que, bueno, lo tenemos todos, ¿no? Un poco en general. Pero no al extremo que lo lleva Tony, que muchas veces casi es como si se parodiase, ¿no? A sí mismo. Y no, lo del meter el humor fue un reto que me propuse porque no deja de ser una historia dramática, ¿no? Estamos hablando de dos hermanos que vienen de criarse, bueno, luego sí que echarle más en profundidad sobre esto, ¿no? De criarse en un orfanato, donde, bueno, ocurren una serie de cosas bastante desagradables para ellos y cómo reaccionan ante eso, cómo luego llevan su vida, ¿no? Pues después de haber sufrido ese tipo de traumas. Y yo quería aligerar un poco la historia con un personaje, digamos, aparte de ser un poquito peculiar por el tema de la hematofobia, sino que te levantase esa sonrisa en determinados momentos y muchas veces en picos dramáticos de la historia. Sí, Vamos, sí. Lo que comienza, ¿no? Como ese humor, ¿no? O eso que parece tan original del tema de la hematofobia, luego se va convirtiendo en un problema y luego ya no hace tanta gracia, por decirlo de alguna manera. Digamos que tú, en este caso el autor, no, tú no te llevas las gorras de regalo ni los caramelos de los bancos, ¿no? no me suelo llevar, no se me suele quedar nada pegado. Hombre, los mecheros, los bolígrafos, lo típico, ¿no? Pero no de los bancos, de la cuadrilla en general, que sabes que al final dices, joder, no sé qué he hecho con el mechero, lo fácil es que lo tenga yo, ¿sabes? Que nos hemos dejado cosas de estas. No, y Pues luego, eso mira, volviendo a lo que decías de los personajes, que es verdad que hay muchas tramas, ¿no? O sea, perdona, que hay una serie limitada de tramas. Entiendo que te refieres pues al viaje del héroe, ¿no? A la caída antes del final, todo este tipo que están muy estudiadas, ¿no? Cómo llevar una aventura digamos, a un final, ¿no? Un final más o menos puede ser bueno, puede ser malo. Pero la verdad que la clave está en los personajes, en hablar de Tony, del sentido del humor. Y yo la verdad que es que la trama la tenía bastante hilada en mi cabeza, siempre me pasa lo mismo. Y luego los personajes,
van surgiendo una vez que ya tengo la trama pensada. Es verdad, muchas veces, no sé si te pasa a ti, que tienes un personaje principal, sabes lo que le ocurre, pero no sabes en concreto quién es. Cuando descubrí tenía hematofobia, ¿no? Que tenía aversión a la sangre, encontré dentro de la novela negra, sabes que es muy complicado, por lo menos yo que me he dedicado a leer mucha novela policíaca, mucha novela de género, el arco de transformación del personaje, es decir, dónde empieza el punto A y dónde termina el punto B, en las novelas policíacas ese arco es muy atenuado, no es como en otro tipo de historias, que un personaje empieza de una manera y ves verdaderamente el cambio al final, ¿no? La novela policíaca o la novela negra, las interrogaciones te llevan, digamos que son las que sostienen toda la trama y el personaje principal no sufre apenas transformación. Mira, tocando un clásico, por ejemplo, Chandler, que lo habrán leído de la gente que nos está viendo y tal, es un detective, digamos, al uso, y a lo largo de 6, 7, 8 novelas, el protagonista no cambia mucho, digamos, sustancialmente, ¿no? Y lo de la hematofobia me daba juego para que ese cambio, ese ligero cambio, tuviese que superarlo de alguna manera, ¿no? Digamos, ese arco empieza a ser un punto A y en un punto B. Me sirvió para eso y luego aparte lo que te digo, para darle, digamos, un cierto aire así de humor a la novela, pero como en la vida, ¿eh? Quiero decirte que el reto era, te habrá pasado alguna vez, que ¿no? Digo en tu vida, ¿no? Un tema dramático, por ejemplo, estar en un cementerio, estar en un velatorio, llega de repente un nota y te cuenta un chiste y joder, estás velando a un muerto, ¿no? En fin, son cosas de la vida, ¿no? Cosas que hay que decirte que el humor y el drama se solapan. Ese era el reto. Esa era la parte que veía de ti, Marco, porque bueno, de lo poco que nos conocemos, pero de las pocas cervezas que hemos compartido, eres un tío con mucho humor, eres un tío muy cercano y la verdad que en cierta manera, en ciertas escenas, vi un poco de Marco cuando leía a Tony Trinidad, te veía a ti, ¿no? También me gusta mucho cómo este investigador va hacia las escenas como el que no quiere la cosa, como el que no tiene nada mejor que hacer y hace preguntas como de manera desinteresada, como el que se hace el tonto y no le presta demasiada importancia. Me recuerda un poco, y no sé si te lo habrán dicho, como preguntaba Colombo, ¿no? De una manera así, como sin querer la cosa, ¿no? Y la verdad que echaba mucho de menos un detective que lo hiciera así, ¿no? Y de esta manera tan original. Además de esto, además de Tony Trinidad, que es un personaje súper original, tenemos a un malo malísimo. Tenemos también al colmenero, que es uno de estos hombres que siempre se aprovecha de la sociedad, de los sectores más débiles. ¿Qué has disfrutado más? ¿Escribiendo desde la perspectiva, desde el policía, desde el investigador, o desde la perspectiva del malo malísimo, en este caso? Pues yo he disfrutado con todos porque es una novela coral, digamos que en esta novela y en la anterior también que tengo, una habla para Riley, una que ya tengo escrita, que es Hierro Viejo, son novelas muy corales en las que otro reto que me propongo es que como en la vida haya mucha gente haciendo muchas cosas y todas al mismo tiempo. Entonces, te das cuenta que las escenas se suceden unas con otras, como en las series de televisión. El reto estaba en hacerlo totalmente visual para que la gente, los lectores en este caso, no se perdiesen. Y como es tan dinámica y son capítulos tan cortitos, la verdad que al final te diviertes tanto digamos, los personajes malos, ¿no? En este caso es el colmenero y toda su cuadrilla y tal, y con los hermanos Trinidad. Y no sé, he disfrutado con los dos, la verdad. Es que Sí, la sí. verdad que están todos un poco al límite, entonces, entre el bien y el mal. Entonces, tampoco hay, ¿no? Grandes diferencias muchas veces. ¿Qué has querido hacer cuando escribes en primera persona, cuando estamos leyendo un capítulo de Tony Trinidad, en segunda persona, cuando es de la hermana, y en tercera, cuando es el resto? ¿Buscabas algo en especial al escribir con tiempos verbales o desde perspectivas diferentes? Bueno, esto fue un reto que me propuso Sergio Vera Valencia, que dirige las Casas Arcadas de Cuenca. Tengo mucha amistad con él y se prestó a hacer de lector cero con esta novela. Y la novela en un inicio, Dani, estaba escrita toda en tercera persona. Y entonces me sugirió, dice, Marto, este personaje tiene mucha fuerza, dice, ¿por qué no intentas darle una vuelta al borrador? Y le haces a Tony una primera persona para, digamos, para no solo manejar los registros de todo lo que hace, sino también todo lo que piensa.
Y digo, sí, pues puede ser interesante. La verdad que me lo propuso Sergio y que eso, después de tener toda la novela escrita y el primer borrador, no ves qué palizas, darte a cambiarlo de persona y tal. Pero digo, una vez metido en harina, me pregunté a mí mismo, digo, ¿y por qué no una segunda persona para Vega? Más que nada, también esto entronca con lo que hemos hablado antes, ¿no? Del tema visual, ¿no? Era, digamos, como cambiar el tiro de cámara, la perspectiva del lector, digamos, involucrarlo más directamente en la acción. Y empecé a trabajar los capítulos de Tony en primera, los de Vega en segunda y todos los demás los dejé en tercera. La verdad que ha quedado bastante chulo. Era genial, además yo creo que es un gesto que enriquece mucho la obra, ¿no? La hace todavía mejor si cabe. Hablas también de este lenguaje visual, ¿no? Y hay algo que también hace muy bien, que es estructurar la trama en capítulos muy cortos. Yo creo que la sociedad de hoy en día, la juventud de hoy en día, estamos acostumbrados a leer noticias cada vez más cortas en el móvil, a ver vídeos cada vez más cortos en YouTube. Y yo creo que la narrativa en este caso va a evolucionar un poco hacia este tipo de estructuras organizadas en capítulos muy cortos. ¿Qué piensas al respecto? Entiendo que lo has hecho un poco pensando en esta técnica, en mantener al lector constantemente con ganas de leer más. Bueno, en realidad lo he hecho pensando en gestionar mi día a día, Dani. Porque, claro, claro, tú me conoces con los turnos, trabajando tarde, mañana, noche, los críos, apoyando a la mujer en la casa con pues, el día a día, ¿no? Todo lo que llevamos encima. Tengo un tiempo muy limitado, ¿no? Para escribir, entonces me levanto muy temprano y suelo trabajar siempre escenas o capítulos muy cortitos porque me gusta, digamos que finalizar lo que empiezo ese día, ¿no? O por lo menos dejarlo bastante atado. Entonces meterme en un capítulo, una extensión de 20 o 30 páginas, eso de dejarlo a medias y continuar al día siguiente es que me da mucha rabia. Y entonces prefiero trabajar digamos, en sesiones más cortitas. Pero luego también es verdad todo lo que tú dices, que una vez que trabajas así, lo presentas a los lectores y les ha gustado el ritmo, el cambio de una escena a otra, de personajes y tal. Entonces, yo creo que la línea a seguir, aunque te metas a lo mejor en una novela, digamos, de más extensión, pero con capítulos cortos y hacer la novela un poquito más dinámica. Sí, sí, es verdad que ahora todo el mundo, lo que tú has dicho, que todo el mundo estamos con mucho ajetreo, ¿no? De mucho estrés, mucha tal, y hay gente que a lo mejor, no sé si por pereza o, en fin, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que los capítulos cortos son atractivos y puede atraer a más lectores. Me ha parecido leer también por ahí, Marto, en alguna que otra entrevista, que eres un gran amante o un gran lector también del terror y de la ciencia ficción. ¿Es cierto esto? O Vale. sea, más de jovencillo, ¿eh? Cuando tenía, vamos, yo Vale. empecé. A mí me ocurre lo mismo cuando era más joven e incluso he escrito algunos relatos de terror y de ciencia ficción a los cuales les tengo mucho cariño. Quería preguntarte, ¿qué papel crees tú que tiene en este caso en España, en nuestro país, el terror o la ciencia ficción? Para mí siempre parece que son géneros menores que no suelen vender tanto en este caso como puede ser la novela negra. Mm. No menores, que les cuesta más, digamos, tener visibilidad, porque tenemos grandes autores y luego hacen grandes festivales. Yo no estoy puesto al día, tengo un amiguete ahora que se ha llevado, ha habido unos premios ahora que son muy importantes, es que no estoy puesto. Luego tengo un amiguete. Los Ignotus. Tengo un amiguete que además vive por aquí cerca en Guadalajara, David Pelluste, que se ha llevado uno con un relato y él trabaja mucho la novela de terror, lo mezcla muchas veces con el cine psicológico y tal. Y yo creo que hay bastante buen nivel. Lo que pasa es que si me preguntas a la hora a mí de leerlo, yo sobre todo, yo me acuerdo de más jovencito, pues no sé si te había pasado lo mismo, pero yo me he leído todo lo que ha caído en mis manos de Stephen King cuando era más Claro. jovencito, con 17, 18, 19 años, eso me he leído todo. De épica fantástica, por El Señor de los Anillos, de ciencia ficción, con Philip K. Dick, sobre todo, es el otro que más me gusta. Y la verdad que ahora lo toco bastante menos, ¿sabes? Yo creo que la última que leí, ostras, una que leí de terror que me gustó mucho es la de Las Ruinas. Pues esa no Hicieron la una peli. Pues la peli es un poquillo malilla, ¿sabes? Pero la novela es espectacular. Ya tiene tiempo, ¿eh? ahora que me hablas de Philip K. Dick,
bueno, incluso de Stephen King. Yo descubrí hace unos años que Stephen King también es muy buen relatista. Yo di mis primeros pasos en la literatura leyendo y escribiendo relatos. Por la manera que tienes de escribir, un poco enlazando con la pregunta del tema de los capítulos cortos, ¿has sido o eres lector o escritor de relatos? Y puede ser que influya sobre todo a la habilidad que tiene para sintetizar la acción o lo que tiene que ocurrir en pocas páginas, ¿no? ¿Crees que puede influir un poco la estructura de relato a la hora de estructurar tu capítulo? Sí, yo creo que también tiene mucho que ver el tema de lo visual, las series, las películas, si eres cinéfilo y si eres aficionado al cine, las series y tal, también aprenden mucho de cómo, claro, ten en cuenta que hay cada minuto de rodaje vale una pasta, entonces sintetizan mucho la información y te dan lo necesario para que digamos, la historia pueda seguir avanzando. Y respecto a lo de los capítulos cortos, Dani, he escrito unos cuantos, los tengo por ahí guardados, cuando era más jovencito, los tengo guardados en un cajón. Y he sido más lector que escritor de relatos. De Stephen King, la novela de relatos que tiene, me los he leído. Me gusta mucho el autor, a ver si me acuerdo del nombre, el que hizo la serie, que hizo el guionista de True Detective. Uf, no sé quién es. Es malo con los nombres, me acordaré. Pero vamos, sí, sí, se llama. ¿Cómo se llamaba? El bosque amarillo, parece que se llama, no me acuerdo ahora mismo. Tengo fotografía. No, la cabeza como un macho. Hablando de géneros, La cordura del idiota es una gran novela negra. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Bajo mi punto de vista, diría que es una gran novela, quitando todas las etiquetas que pueda tener una novela. ¿Te consideras o centrarás tu trayectoria en el género negro o te consideras escritora seca si te crees o ves capaz de escribir sobre otras cosas? Me gustan mucho los temas criminales. Si, bueno, claro, luego ahí puedes diversificar, ¿no? Pues, novela policíaca, me gustaría escribir algún día, novela procedimental, también me gustaría. Tirarte un poco más al thriller. Yo cuando hablo de thriller, muchas veces entre thriller y, sabes que hay mucha, ¿no? Mucha pelea con esto de la novela negra y el thriller y tal. Yo siempre hago una diferencia, que es dónde manejamos las interrogaciones dentro de la historia. Para mí la novela negra, digamos, más canónica, estricta, quitando la de detective, porque luego hay muchas variantes, ¿no? La detective que vas siguiendo un caso y vas descubriendo las cosas a la vez que detective. No, yo me refiero a novela negra, por ejemplo, a la novela negra americana, ¿no? A James Crumley o a Thompson. Quiere decir que hay una serie de interrogaciones a lo largo de la novela, pero se van disolviendo, entran y salen de la novela porque el lector siempre tiene mucha más información que los personajes. Al ser una novela coral, tú sabes en todo momento lo que hacen, digamos, antes he hablado, ¿no?, de los malos, lo que hace el colmenero y su cuadrilla, lo que hace Vega, lo que hace Tony. Tú tienes más información que los propios personajes. Y yo creo que el thriller, la diferencia fundamental, y también me gustaría escribirlo, es manejar la interrogación desde el principio, es decir, una novela más al uso policial, igual, dentro de que sea, digamos, un tema criminal, pero que la interrogación siempre acompañe tanto al personaje como al lector. Claro. Yo creo que sí, yo creo que en este caso tu novela tiene todas las herramientas que puede tener una buena historia para atrapar y mantener en vilo o con esa tensión argumental al lector o la lectora, ¿no? Que se atreva a leer la cordura del idiota. Como sabrás también, siempre doy 2 o 3 días para que nuestros seguidores nos dejen una pregunta a través de las redes. Eh, no sé si conoces la librería Asteris, ¿la conoces, Marto? Claro, el dueño es José Carlos. Pregúntale a Marto que si no cree que a recoger el Nobel Paul se debe ir vestido de escritor elegante, como si fuera a Madrid o a pedir un préstamo. Le damos un fuerte abrazo. Es un placer ver que después de 1 año y medio esta novela sigue teniendo recorrido. Sí, pues mira, José Carlos me ha tenido siempre fe desde el principio, fue uno de los primeros lectores y me tuvo mucha fe, le gustó mucho y dice, Marto, esta novela te va a dar alegrías porque él la consideraba muy buena. Yo no sabía muy bien dónde estaba el listón, dónde estaba el nivel, pero la verdad que me tuvo fe desde el principio y le tengo mucho cariño a José Carlos. Y lo no sé, que iba con mi vaquero, mi chupa de cuero y mi camisa negra, yo creo que iba muy pichi, ¿sabes? No sé. Escucha, que lo mismo hay que ir de traje y yo no lo sabía, ¿sabes?
Claro, claro, bueno, hay que ir como uno a la apetezca. Claro, sí. Lo importante es recoger premios, que eso es lo difícil. Tengo también una pregunta de Holly Grijalvanon, que es una lectora voraz e incansable que siempre nos sigue y de hecho estará por ahí, así que le mando un saludo a Holly. Un Y saludo. vez ha sufrido o ha sentido ese famoso bloqueo del escritor. ¿Con esta novela o en general? Bueno, en general, No, no, porque tú voy a decir lo mismo, si te planteas a escribir en corto, pero es como todo en la vida, ¿eh? Tú, si fijas tus objetivos, haces el tiro muy largo, puedes errar que si tú apuntas de cerca, tirar más cerquita, ¿no? Con los capítulos en corto suele ocurrir lo mismo. Yo antes de sentarme a escribir, y a lo mejor me tiro tranquilamente 4 o 5 meses pensando solo la trama. claro. Empiezo con una línea temporal en la que ocurren 4 o 5 cosas, ¿no? Que es el típico hilo del que empiezas a tirar, la premisa sobre la que orbita toda la novela. Y a partir de ahí, pues esos 3 o 4 puntos se me transforman en 10, luego en 20, y cuando te quieres dar cuenta tienes 60 o 70 puntos para empezar a trabajar una novela. ¿Sabes? Y entonces, si esos puntos contra la distancia sea más cortita entre ellos, tienes mucho riesgo, así lo veo yo, de sufrir cualquier tipo de bloqueo, porque tienes la historia muy estructurada en tu cabeza. Claro. Vamos, todavía no me ha pasado, ¿eh? No quiere decir que el día de mañana no me pase o que diga, hostia, que me queda en blanco y me tire una temporada que, ¿sabes? De momento no, pero porque me lo fijo así en objetivos muy cortitos, tampoco me meto en ningún tipo de presión, ¿sabes? Intento sobre todo divertirme vamos a hacer lo que te gusta. Yo creo que el error muchas veces está en intentar hacer cosas, o lo primero, que no te salen o que no son tuyas, ¿sabes? Porque dices, joder, me gustaría escribir una novela en la que el capítulo primero tuviese 30 40 páginas, presentase al personaje, parte de la trama, pero si es que es algo que a lo mejor no es tu estilo, no es tu forma de escribir. Entonces, que yo creo que cada uno tiene que saber dónde está su límite, ¿sabes? No somos, vamos, por lo menos no me considero un literato, ¿no? O sea, gente que verdaderamente se maneja en esto de la estructura, de los personajes, tal. Yo creo que soy un buen contador de historias, y como todo buen contador de historias, te sabes dónde tienes tu límite, y a partir de ahí intentarlo pulirlo lo más posible. Yo creo que No uno de sé. los puntos más importantes para que el resultado final de una novela sea correcto y esté bien cerrado es que el propio autor o la propia autora se sienta cómodo o cómoda con la obra. Yo creo que eso es principal y primordial. Luego, a la hora también de defenderla y de venderla en la promoción, ¿no? Y a fin de cuentas, cuando uno tiene un libro colocado en la librería a la venta, uno se tiene que sentir cómodo con esa obra, ¿no? Yo creo que es primordial. Claro que Sí. sí. María Jesús Román, a través de Facebook, nos pregunta, ¿qué consideras que es el éxito en el mundo de la literatura? ¿Qué sería para ti ser un escritor exitoso? Pues igual, son pasos cortos, ¿sabes? Para mí el éxito, ten en cuenta que esta es la segunda novela, ¿eh? Para mí el éxito era terminar la novela. Es decir, voy a intentar hacer una novela que quede redonda, bueno, tú lo has leído, ¿no? Pues que todo quede planteado desde el principio, luego al final recojas todo, que no te dejes ningún fleco colgando. El reto para considerarte un escritor es ese, el terminar la novela, porque muchas veces estamos pensando en otras cosas, ¿no? Pero es humano, ¿no? Decir, joder, me gustaría verla en papel, tenerla aquí, y luego, como todo el mundo, mucho más pues triunfar, joder, la leche en verso, ¿no? Pero yo creo que el paso fundamental es olvidarte un poco del exterior. Es decir, el objetivo es terminar la novela. Y una vez que termina la novela, sabes que el nivel te lo dan los lectores normalmente, con sus reseñas, con sus comentarios. De todo eso tenemos que además que ser humildes y aprender en el sentido, pues muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo con la primera novela gustó mucho, pero luego tienen comentarios un poquito más técnicos, más críticos. Oye, Marto, pues quizá este final está muy bien, pero es un poquito precipitado. Se notaba muy bien que no sabías cómo terminar con estos personajes, tal, y cosillas. Tú vas tomando nota de todo y vas aprendiendo. Entonces, la siguiente novela, no caer en esos errores o lo que tú consideras que es un error, y no sé, ir poquito a poco. Vamos, no sé, yo ahora con la siguiente, pues intentar mejorar la cordura, pero no mejorarla. Lo que hemos hablado antes, ¿no? Si nos decimos a que sea mejor que la cordura, intentar
que guste por lo menos igual que ella, y luego a nivel literario, estructura de personajes, intentar trabajarlos un poquito mejor. Siempre son, el hecho de sentirte escritor es cuando tú ves que vas superando, cuando ves que todos los pasos son, aunque sean cortitos, hacia adelante. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que habla Marto, porque yo creo que una manera de respetar el oficio realmente es ese, ¿no? Es tomar humildad de uno mismo del trabajo que hace, respetar el oficio e intentar hacerlo cada vez un poco mejor. El escritor o la escritora que piense que ya lo sabe todo o que es el mejor escribiendo, yo creo que es ahí donde acaba su carrera, ¿no? Como autor o autora. Sí, no lo sé. Luego también ten en cuenta por suerte, dentro de esto del género negro, que hay muchos festivales reconociendo a otros autores, son gente que muy solvente, que joder, yo voy con los libros para que me los firmen, porque antes de escritor me considero lector, o sea, me sigue haciendo ilusión conocer gente. Entonces vas cogiendo tablas de sus novelas, de cómo escriben, de cómo plantean, de las charlas que tienes con ellos. Fíjate que al final yo creo que no dejar de aprender y vuelvo a lo mismo, es dar pequeños pasos que tú te puedas permitirte, ¿sabes? Porque al final si intentas correr, lo fácil es que te quedes, no sé, un poco torpe, pues lo fácil es que te caigas, ¿no? Pues poquito a poco, pues sí, pero siempre hacia adelante y ya está. Y sin ningún... Carlos Casas, por aquí que vaya par, dice Carlos. ¿Quién? Carlos Augusto Casas pone por aquí, vaya par. A Carlos le tengo mucho cariño, me encantó su novela, la de No quedan junglas a donde regresar. Me la firmó en persona cuando nos conocimos ahí en la Feria del Libro. Y luego, pues, a través de festivales que hemos coincidido, hicimos mucha amistad. Me hizo una frase para la novela y tal, y la verdad que le tengo a una persona a la que admiro, claro, y le tengo muchísimo cariño. Carlos, además de ser un escritor de los pies a la cabeza y un pedazo de profesional, es una bellísima persona, así que bueno, aprovechamos para mandarle un abrazo a Carlos. Tengo la última pregunta para ti, Marto, y ya vamos cortando, que se nos acaba el tiempo, ya hemos hecho media horita. Puedes, sé que es demasiado pronto, pero ¿puedes adelantarnos algo de futuros proyectos que tengas entre manos, algo que estés escribiendo ahora? ¿Hay algo que nos puedas contar? ¿Puedes ponerte en un compromiso? No, puedo contarte, es como todo, ¿no? Hay cosas que puedo contar y otras que tendría que matarte, ¿no? Entonces lo que puedo contarte es que tengo una otra novela terminada, que todo el barrido que hemos hecho de sesión de lector cero, la verdad que ha gustado mucho. Y también, digamos, encorsetada dentro del estilo particular de cada uno, encorsetada un poquito en el género negro. Y ahora estoy trabajando, digamos, en un proyecto un poquito más ambicioso y lo que hemos hablado antes, intentando cambiar las interrogaciones de sitio, lo cual, que esto es lo que hemos hablado antes, ¿sabes? Para mí es una cosa que no he hecho nunca, entonces me cuesta mucho, me cuesta el no darle toda la información al lector y que él maneje las incógnitas como mejor le parezca, me resulta dificultoso, claro, porque no lo he hecho nunca. Es decir, el mantener un misterio desde el principio hasta el final es una premisa con la que yo no he trabajado. Y bueno, voy trabajando despacito con capítulos muy cortitos y no me quiere mal. Yo creo que hasta ahí puedo leer. Conociéndote, Marto, y habiéndote leído, estoy convencido de que va a ir genial y que saldrá de maravilla porque no puede ser de otra manera. Estoy convencido que sí. Para los que nos estáis viendo, si no habéis leído La cordura del idiota, tenéis que hacerlo ya. En mi canal de YouTube, en Ábrete un libro, he dejado un vídeo en el que hago una reseña y hablo sobre mi opinión o sobre mi experiencia a la hora de leer la última novela de Marto. Si no lo habéis visto, dejaré aquí el enlace al final de esta entrevista en el vídeo de YouTube y para que podáis verla. Así que nada, Marto, por mi parte es todo. Para mí ha sido un placer volver a verte, aunque sea online, y espero que todo esto pase pronto y podamos tomar algo fresquito lo más pronto posible, ¿no? Sí, ojalá, Dani. Oye, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo, a la gente que ha hecho sus preguntas y tal. Bueno, que siempre, ¿no? Que parece que les robamos un poquito de su tiempo. Dale recuerdos a Fátima, que la veo por aquí, ¿no? Está por aquí Y, está. y nada, macho, cuidaros mucho, que está el panorama un poquito complicado y a ver si pasa todo esto y podemos juntarnos. Eso mismo, Marto, que haya mucha salud para ti y para los tuyos. Un abrazo. Igualmente, Dani, hasta luego.